Bien, buenas tardes, hermanos. Eh, Voy a pedirles que abran la Biblia en el Nuevo Testamento, en la epístola de Judas. La epístola de Judas. Vamos a comenzar un estudio sistemático de esta epístola, ¿ya? Vamos a ir analizando versículo por versículo, ¿ya? Es una epístola bastante breve, solo un capítulo, ¿ya? Es una epístola breve, pero realmente muy intensa, que tiene mucho que enseñarnos. Judas, vamos a dar lectura a los versículos 1 y 2, para introducirnos hoy día entonces en el estudio de esta epístola. Bien, dice así la palabra del Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Oremos. Padre Celestial, venimos a ti nuevamente, Señor, en esta oportunidad para rogarte que tú seas quien nos dirija, Señor, en el estudio de tu palabra. Nosotros solo somos seres humanos, sujetos a errores, Señor. Por tanto, rogamos que seas tú por medio de tu Espíritu Santo quien nos guíe para poder sacar provecho de tu palabra, para poder aprender y fortalecernos, para también corregir nuestras vidas, Señor, a la luz de ella. Ayúdanos, perfecciónanos, Señor, a la luz de tu palabra y haznos siervos y siervas cada día más fieles a ti, Señor. Ayúdanos a tener el alimento espiritual también a través de estos estudios, que podamos fortalecernos, que pueda nuestra fe salir fortalecida también, Señor, cada día que podamos leerla y estudiarla, Señor, tu palabra. Padre bendito, rogamos tu dirección, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, primero decir que el autor de esta epístola, como lo dice el mismo, ¿verdad? Es Judas, quien fue hermano, como dice acá, de Jacobo o de Santiago, y quien a su vez también fue medio hermano, podríamos decir, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Eso lo podemos corroborar en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, 55. Cuando Jesús predicó en su tierra, donde era conocido, ¿verdad? Y la gente decía lo siguiente, como dice Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Mm? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, y José, y Simón, y Judas? Así lo relata Mateo. Cuando Jesús predicó, ¿no es cierto?, en su tierra, la gente que lo conocía quedó admirada por sus palabras. Y por eso dice, bueno, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿Y de dónde saca tanta palabra? ¿De dónde saca tanta erudición y tanta doctrina si lo conocemos nosotros? Aquí está su madre, María, y aquí están sus hermanos. Y los nombra, ¿verdad? Jacobo, José, Simón, Judas. Y además, Mateo lo omite, pero sí lo dice Marcos, que Jesús también tenía hermanas. ¿Ya? Y hay algo interesante aquí. Bueno, pero vamos a leer Marcos primero, antes de ir a eso. Marcos capítulo 6, versículo 3. Búsquenlo ustedes allí para que ustedes vayan corroborando lo que dice la palabra del Señor. No se conformen con lo que dice el que está haciendo el estudio de la predicación. Ustedes tienen que ser más nobles que los hermanos de Berea. ¿Ya? Tienen que ser más preocupados que ellos. Los hermanos de Berea no creían así nomás lo que les predicaba. Ellos mismos corroboraban lo que decía la palabra del Señor con lo que decía el predicador.
¿verdad? Ustedes deben acostumbrarse a ir a buscar la palabra del Señor. Entonces, busquemos el Evangelio de Marcos ahora, que se refiere a lo mismo, ¿verdad? A la misma situación. Marcos capítulo 6, versículo 3. Y que dice también, Marcos lo relata de esta forma, la misma situación que relata Mateo, la está relatando Marcos ahora. ¿No es este el carpintero? ¿Ya? Mateo dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Y Marcos dice, ¿no es este el carpintero? Bueno, lo más probable, ¿no es cierto?, es que Jesús aprendiera el oficio de quien fue su padrastro, de José. José era carpintero. Y lo más probable es que Jesús aprendiera también este oficio. Por eso que la gente decía, ¿no es este el carpintero? Hijo de María. Y nombra a los hermanos, ¿verdad? Hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón. Y añade lo que no dice Mateo, diciendo, ¿no están aquí también con nosotros sus hermanas? ¿Verdad? Y termina diciendo, y se escandalizaban de él. Cuando Jesús escucha todo esto, el Señor dijo una frase que fue muy popular, y que es muy popular. No hay profeta en su tierra, dijo el Señor. ¿Verdad? Porque el Señor fue a predicar en su tierra, donde la gente lo conocía desde su niñez. Y por eso se escandalizaban, porque no entendían cómo el Señor tenía tanta sabiduría para enseñar, tanta sabiduría para hablar, porque ellos sabían quién eran, conocían a la familia. Hay algo interesante aquí también, cuando Mateo dice, y sus hermanos, nombran, ¿no es cierto?, sus hermanos, ahí la palabra griega corresponde a una palabra que se pronuncia adelfos, y que quienes pretenden, ¿verdad?, inmortalizar la virginidad de María y negar que María efectivamente tuvo hijos con José, se esfuerzan en decir que esta palabra griega no solo significa hermano, sino que significa también pariente y que puede ser primo. Bueno, la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, se esfuerza en esto para defender la virginidad eterna de María y que María nunca tuvo hijos, que fue siempre virgen. Eso es una falsedad, ¿ya? Debemos decirlo con todas sus letras. El que María tuviera hijos no la hace menos hija del Señor, ¿verdad? En primer lugar, debemos entender eso. Debemos entender también, ¿no es cierto?, que nosotros no blasfemamos contra María tampoco. Eso no es una verdad, ¿ya? Obviamente Dios elige a María para que de su seno naciera el Salvador. Fue una privilegiada, ¿verdad? Ella misma dijo, me llamarán bienaventurada. Ella misma estaba consciente de la tremenda honra y el tremendo honor y responsabilidad que tenía y que Dios le estaba dando para que de ella naciera el Salvador. Era indigna ella, así ella misma lo especificó, era indigna, ¿ya? Era una hija de Dios, era una hija fiel al Señor, obviamente. Y por eso también, ¿no es cierto?, Dios la preservó hasta ese momento, hasta antes de casarse, como una mujer fiel al Señor, para que de ella naciera, ¿no es cierto?, a través de ella el Salvador pudiera venir al mundo. Por lo tanto, María después consuma su matrimonio, y eso es una realidad. La palabra de Dios especifica eso bastante clara, de manera muy clara, ¿ya? Cuando dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, ¿ya? Se refiere simplemente que no se refiere, perdón, a que José no tenía idea y que nunca había visto a María. ¿Ya? Porque algunos quieren interpretar de esa manera, ¿no es cierto?, el texto cuando dice, pero que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, a Jesús. Bueno, José sí la conocía, perfectamente sabía quién era. Se refiere a otra cosa, ¿verdad? Se refiere a la consumación del matrimonio, de una relación entre un hombre y una mujer, entre marido y mujer, por lo demás, ¿verdad? Y que es lo más natural y lo más normal, y que no tiene nada de impuro ante los ojos de Dios,
porque Dios creó, ¿no es cierto?, al hombre y a la mujer y les dijo desde el huerto de Edén, fructificad y multiplicaos. Por lo tanto, no la hace más pecadora, ni más impura, ni más injusta, ni más indigna a María el haber tenido hijos con José, ¿verdad? No la hace menos. El problema lo tendríamos si nosotros quisiésemos defender, ¿no es cierto?, la eterna virginidad de María, que María se mantuvo pura y virgen siempre, ¿ya? Pero eso no es así, ¿ya? Bueno, ahí la palabra, entonces, como les decía, cuando dice Mateo, no se llama su madre María y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, ¿verdad? La palabra hermanos que usa allí el griego es adelphos. Y hay algo bien interesante, porque para refutar lo que dicen los que quieren defender la virginidad de María, la eterna virginidad de María, ¿no es cierto?, de que la palabra adelphos también puede significar parientes. No obstante, en el Evangelio, perdón, en la epístola de Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 16, versículo 7, utiliza la palabra pariente, ¿ya? Utiliza la palabra pariente, pero utiliza una palabra distinta, que es singenis, ¿ya? O singenis, que significa parientes en griego. Y no usa la palabra adelphos, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Y así podemos revisar muchos versículos de la palabra del Señor y vamos a corroborar de que efectivamente aquí la palabra adelphos significa, ¿no es cierto?, más que un pariente cercano, significa hermanos. Y sabemos que estos que son nombrados acá en los dos evangelios son medio hermanos de Jesús, porque Jesús, no olvidemos, fue concebido por el Espíritu Santo. No hubo intervención humana, ¿verdad?, en la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María, virgen, ¿verdad?, pero por obra y gracia del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo es el único ser que ha nacido en este mundo inmaculado, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque quienes quieren defender, ¿no es cierto?, esta virginidad de María, la defienden porque ellos quieren defender también la inmaculada concepción de María, aseverando que María también fue concebida por el Espíritu Santo y no fue concebida en pecados. Sin pecado concebida, dice, ¿no es cierto?, el resto. Pero eso es una mentira. No es una verdad bíblica eso. María fue una hija del Señor, ¿verdad? María fue elegida por el Señor, por Dios, para que el Mesías naciera, ¿no es cierto?, y viniera a este mundo en su seno. Pero María fue una mujer. Y al ser mujer, eso la hace pecadora, ¿no es cierto?, como todos los seres humanos. Jesús mismo dijo, ¿no es cierto?, y lo especificó muy claro, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, todos, o sea, todos los seres humanos somos pecadores, todos, incluyendo María, ¿verdad? Entonces, en primer lugar tenemos, ¿verdad?, aquí, de que María, luego que nació nuestro Señor Jesucristo, consumó su matrimonio con José, y tuvo hijos, y tuvo hijas, que son nombrados en la palabra del Señor específicamente como hermanos y hermanas, no como primos y no como parientes, ¿ya? Juan el Bautista era un pariente de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso es una cosa distinta y muy clara en la palabra de Dios. Entonces, el autor de esta epístola, o el escritor, ¿no es cierto?, porque el autor es Dios, fue inspirado por el Espíritu Santo, Judas, es hermano del Señor Jesucristo. ¿Ya? Cuando dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y ese Jacobo era Santiago, que es el mismo, ¿verdad? Santiago o Jacobo, que también era hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ambos
eran hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él mismo se identifica como hermano de Jacobo o de Santiago, que a su vez que también fue uno de los 4 hermanos de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Que están nombrados acá en los 2 evangelios. Ahora, otra cosa importante también que decir, en el versículo 1, donde dice, por ejemplo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, fíjense ustedes lo interesante. El griego añade algo extra que no está reflejado en la versión antigua nuestra. Y dice, la traducción directa del griego dice Judas, siervo de Jesucristo, y añade hermano, sin embargo, de Santiago. Y eso es una pista muy importante. Eso es una señal implícita, ¿ya? Que no está escrita allí clara, ¿no es cierto? Pero es una señal de lo que Judas quiere decirnos. Y que pareciera decir, ¿no es cierto?, que sin embargo, ¿no es cierto?, aunque es hermano de Jacobo, quisiera decir también que aunque es hermano del Señor, ¿ya? Que es hermano del Señor. Bueno, hay cosas que Judas, y así como también los que escribieron cada una de las epístolas o las cartas o los libros de la palabra del Señor, específicamente el Nuevo Testamento, omiten la mayoría en referirse a sí mismo en primera persona. Así que esto no es extraño en Judas, que él omita escribir en primera persona, ¿ya? Y él es específicamente en esto, ¿ya? Ya lo vamos a ver eso. Decir otra cosa importante antes de evocarnos al versículo 1, que Judas vivió en un periodo en que el cristianismo estaba bajo severo ataque político por parte de Roma, específicamente porque Judas le tocó vivir bajo el reinado de Nerón, quien fue un emperador que persiguió, ¿no es cierto?, a la iglesia cristiana. Nerón persiguió duramente a la iglesia cristiana. Los historiadores dicen que Nerón fue el primer emperador que persiguió de una manera brutal a la iglesia cristiana. Entonces, Judas vive en una situación compleja, ¿ya?, de persecución. Y además de esto, fíjense ustedes que a Judas también le correspondió vivir una época de una infiltración, podríamos llamarla, una infiltración espiritual apóstata dentro de la iglesia. Le tocó vivir la apostasía. Le tocó vivir en carne propia lo que era la negación de las verdades bíblicas por parte de aquellos que algún día las profesaron con sus labios. En ese contexto, Judas escribe la epístola, ¿ya? Esta epístola tan breve. Persecución, ¿no es cierto?, de parte del Imperio Romano y infiltración apóstata dentro de la iglesia. No fue fácil el periodo, aparentemente no fue fácil para Judas, ¿no es cierto?, ser un cristiano fiel. ¿No creen ustedes que en nuestros tiempos nomás es difícil el cristianismo? Siempre ha sido difícil declararse fiel a nuestro Señor Jesucristo, y siempre lo será, porque el Señor nos lo advirtió a nosotros. El Señor nunca dijo que nuestra vida iba a ser fácil, ¿verdad? El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Ejemplo nos ha dejado el Señor. Por lo tanto, nosotros debemos estar preparados para enfrentar, ¿no es cierto?, todos los ataques que puedan venirnos por causa de la palabra del Señor. La estructura de esta epístola es bastante interesante porque es tan breve, pero fíjense ustedes la estructura que tiene. Nos da una introducción entre el versículo 1 y 4, donde está el saludo, donde Judas saluda a quienes escribe, los hermanos, y da la razón también por las cuales se escribe. En 4 versículos. Saluda y da las razones por las cuales está escribiendo esta epístola. Luego, del versículo 5 al 16, hay advertencias y reprensiones. Advertencias y reprensiones
que se dividen en tres partes. Juicio ocurrido en el pasado, características de los malvados y juicio futuro. Tres cosas importantes que Judas, digamos, toca, ¿no es cierto?, en estos versículos del 5 al 16. Luego hay exhortaciones a los fieles hijos del Señor del versículo 17 al 23. Advertencias de los apóstatas. Nos quiere advertir de los apóstatas. Habla también del fortalecimiento de la fe, de la importancia del fortalecimiento de la fe y también de la importancia de rescatar a los perdidos. Y por último, ¿no es cierto?, está la parte final, en los versículos 24 y 25, que es nombrada, ¿no es cierto?, como la doxología. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando jueves tras jueves. ¿Ya? Vamos a ir versículo por versículo analizándolo y extrayendo también, vamos a ir aprendiendo algunas cosas tal vez textuales, pero también vamos a extraer alguna enseñanza, ¿verdad?, que Dios tenga para nosotros, para nuestra vida. Bien. Bueno, en el versículo 1, Judas se presenta en primer lugar como siervo de Jesús. Aún siendo hermanastro, ¿no es cierto?, en la carne del Señor, seguro se considera indigno presentarse como tal. No se considera digno de presentarse como hermano del Señor Jesucristo. Judas no usa de esa condición por lo demás. Podría haber usado esa condición, ¿verdad? Si Judas hubiera usado esa condición de hermano de nuestro Señor Jesucristo directamente, aunque lo dice implícitamente, ¿verdad?, porque dice hermano de Jacobo. ¿Mm? Eso es decir que es hermano del Señor Jesucristo de manera implícita. ¿Ya? Si él hubiera dicho explícitamente que es hermano de nuestro Señor Jesucristo, entonces sin duda eso le habría dado otra repercusión a esta epístola. Una repercusión muy distinta seguramente. ¿Ya? Y también le habría dado otra repercusión a su propia persona. Pero vemos a un Judas que actúa con humildad, en primer lugar, considerando que la gloria siempre debe ser otorgada solo a Dios. Y por eso se presenta como un siervo, como un servidor, ¿ya? No como hermano, sino servidor del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, con esto, Judas no solo demuestra en primer lugar su humildad, sino también su verdadera conversión, sabiendo que Judas, ¿no es cierto?, venía de una incredulidad. El Evangelio de Juan, ¿no es cierto?, capítulo 7, versículo 5, nos da luz acerca de esto. Porque Juan dice que ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos. Y ahí usa la palabra adelfos nuevamente, ¿no es cierto? Hermanos, no dice parientes, sino que se refiere a sus hermanos. Vale decir que los hermanos de nuestro Señor Jesucristo no creían en él como el Mesías. Habían sido criados con él. Jesús era el mayor de todos los hermanos. Seguramente los hermanos estaban muchas veces al cuidado del hermano mayor, ¿verdad? Pero no creían que él fuese el Mesías. No creyeron. Y por eso el Señor también dijo, no hay profeta en su tierra, ¿verdad? Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahora, también especifica aquí en el versículo 1, ¿no es cierto?, a quiénes se escribe, a quiénes está destinada esta epístola. Dice a los llamados, santificados y conservados. Nombra tres palabras importantes. Llamados, santificados y conservados. A ellos está dirigida esta epístola. O sea, a todos los cristianos fieles, a los verdaderos hijos de Dios que han sido llamados con el llamamiento eficaz, que ya sabemos cuál es el llamamiento eficaz, ¿no es cierto? Espero que se acuerden de eso. El llamamiento eficaz. Aquellos que tienen el llamamiento eficaz, a ellos está dirigida esta epístola, ¿verdad? A los llamados en primer lugar, a los santificados por la obra del Espíritu Santo y
a los conservados, a nosotros, que estamos siendo cuidados, preservados y conservados por Dios para el momento glorioso en que nos encontraremos con nuestro Salvador. Dios nos preserva, nos conserva y nos cuida. Como aprendíamos el otro día, ¿verdad? Dios no ha dejado a su creación, nunca. Y por lo tanto, tampoco dejará, ¿no es cierto?, solos a sus hijos fieles, nunca. Nos preserva el Señor, nos cuida. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando estemos en su presencia. Estamos en las manos del Señor. Primero, los llamados, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y el final del versículo, que pocas veces lo nombramos, lo mencionamos, dice, a los que conforme al propósito son llamados. ¿Ya? Esos son los hijos de Dios, los que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Dios tenía y tiene un propósito para sus hijos. Y nos ha llamado, porque tiene un propósito. En segundo lugar, habla de los santificados. Y primero a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 6, versículo 11, dice, y esto erais algunos, dice. Nombra una serie de cosas, ¿no es cierto?, de pecados que se manifiestan en la vida, ¿no es cierto?, ajena al Señor, para decir finalmente, y esto erais algunos, mas ya sois santificados. Hemos sido santificados por el Señor, ¿verdad? A veces nos equivocamos y pensamos que somos nosotros quienes vamos santificando nuestra vida, pero es Dios quien santificó nuestra vida y nos hizo aptos. Nosotros colaboramos en esta tierra nada más en la fidelidad al Señor, porque Dios quiere también que busquemos, ¿no es cierto?, las cosas santas y puras. Pero Dios ya nos ha santificado. Y en tercer lugar, habla de conservados. Lo que el apóstol Pedro especifica también en la primera epístola, capítulo 1, versículo 5, donde dice que somos guardados para la redención. Los hijos de Dios estamos siendo guardados. ¿Para cuándo? Para ese momento glorioso, hermano. Estamos siendo preservados para eso. Dios nos cuida y Dios nos guarda. Por eso que un hijo verdadero, una hija verdadera del Señor no puede perderse, porque está en las manos de Dios, ¿verdad? Y nadie las arrebata de la mano del Señor. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. Absolutamente nadie. Por eso que Judas, ¿no es cierto?, habla de que a los conservados, a quienes Dios da su especial protección y su cuidado hasta el momento, ¿no es cierto?, en que nos reunamos con Él en su presencia. Así que no olvidemos estas cosas, ¿verdad? Hay algo importante que se me ha escapado también, hay quienes han puesto en duda la autoría de esta epístola, como todas las epístolas de la Biblia, siempre están siendo puestas en duda bajo el ataque de la crítica liberal, modernista, ¿verdad?, de muchos teólogos que en realidad son incrédulos y que están atacando la palabra del Señor constantemente. Pero hay evidencia muy temprana, ¿verdad?, de que esta epístola fue efectivamente escrita por Judas. Fíjense ustedes que uno de los padres de la iglesia, llamado Clemente, menciona esta epístola ya como digamos, escrita por Judas, alrededor del año 96 después de Cristo. La epístola de Judas fue escrita entre el año 60 y 80, entre esos años fue escrita. Vale decir que Clemente confirma esto entre 16 y 36 años después, muy cerca. Si no hubiera sido así, Clemente habría sido refutado fácilmente en su época y habría sido atacado, ¿no es cierto?, y habría quedado descubierto que la epístola no era de Judas. Pero no fue así,
por lo tanto hay certeza, ¿cierto? Primero, la evidencia interna. La misma Biblia, el mismo autor dice que él la escribió. Y la evidencia externa, que es la historia misma, confirma, ¿no es cierto?, que esta epístola sí la escribió Judas, quien fue uno de los hermanastros de nuestro Señor Jesucristo, hijo de María y José. ¿Verdad? Entonces, eso quería decir con respecto a la autoría. ¿Ya? Bueno, después hay otros padres de la iglesia también que lo mencionan, pero mucho después del año 200. Pero es importante lo de Clemente en el año 96. Importantísimo. Porque está muy cercano, ¿verdad?, a la fecha en que se escribió la epístola. Bien, espero que hayamos aprendido, ¿no es cierto?, algo, pero que también que vayamos fortaleciendo nuestra fe, mis hermanos. Es bueno aprender e ilustrar nuestra mente, pero no solo ilustrar la mente, sino que también recibir el alimento espiritual. Y debemos recibir como alimento espiritual estas tres palabras que nos revela Judas, ¿no es cierto?, en este pequeño versículo, cuando dice que se refiere él o que está escribiendo estas palabras a quienes han sido llamados, santificados y preservados por el Señor. Y eso somos nosotros, hermanos. Esto debe darnos una tremenda seguridad a nosotros en esta tierra. Hemos sido llamados por el Señor. Y eso nadie puede quitarnos de nuestra vida. Esa seguridad de que hemos sido llamados por el Señor. Y que hemos sido santificados. Porque ¿quién ha transformado nuestra vida? ¿Sino la obra del Espíritu Santo en nosotros? ¿O lo hemos hecho nosotros? Claro que no. Dios ha transformado nuestra vida como fruto de lo que el Espíritu Santo ha hecho también en nuestra vida. Hemos sido santificados. Y por lo tanto, si estamos en esa condición, hemos sido llamados y hemos sido santificados, entonces estamos en las manos del Señor. Nada, ¿verdad?, que nos ocurra puede escapar de la voluntad del Señor. Y eso, hermano, debe darnos una tremenda esperanza, debe darnos paz en nuestro corazón. Por tanto, podemos vivir con absoluta seguridad en esta tierra, sin temores, ¿verdad?, sabiendo que estamos en las manos del Señor. Así que el llamado, ¿verdad?, es para que vivamos de esa forma, vivamos con esperanza, no con temores, sabiendo que estamos en los brazos, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Bien, que el Señor les bendiga, hermano.